Hola a todos. Karina Vidal para ustedes, tratando de dar algunos de los temas del programa. Ahora vamos a hablar de delitos y cuasidelitos. Siempre que hablo de delitos y cuasidelitos en las clases, automáticamente aparece toda la crónica de Nano Fole y toda la crónica de muertes y robos y asesinatos. No se olviden que estamos en derecho civil. Por lo tanto, los delitos y los cuasidelitos, que están en el artículo 1319 y siguientes del Código Civil, hablan en el área civil, no en el área penal. ¿Sí? Por más que diga delito, es un delito civil, no es un delito penal. ¿Cuál es la gran diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal? Es que responder civilmente es que yo respondo con mi patrimonio. ¿Sí? Yo respondo, resarzo el daño que realicé con mi hecho ilícito a través del pago de una suma de dinero, a través de la entrega de un determinado bien. Esa es la forma que yo tengo de resarcir el daño. En cambio, en la responsabilidad penal, muchas veces lo que pasa es que hay una forma de resarcir que es a través de la privación de libertad o del cumplimiento de alguna pena por el daño que se ocasionó. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre delitos y cuasidelitos? Parece que trato de siempre llevarlo a contratos y cuasicontratos. En los contratos hay comunión de voluntades, hay acuerdo. En los cuasicontratos les falta el acuerdo de uno. En los delitos hay un dolo, hay una intención de haber hecho ese daño que se ocasionó. Y en los cuasidelitos no hay un dolo, no hay una intención, pero sí hay una negligencia, una impericia, una culpa, un no actuar de forma diligente. ¿Sí? Entonces, si tengo que dar un pantallazo a este tema, les voy a decir que delitos y cuasidelitos estamos en el área civil, que no tiene nada que ver con la responsabilidad penal. Que en civil, ya sea por delito o por cuasidelito, se responde a través del patrimonio. Se responde a través del resarcimiento del daño que ocasioné mediante el pago de una suma de dinero o mediante la entrega de un determinado bien. ¿Sí? Y esa es una diferencia importante y es algo que tenemos que tener en consideración y en cuenta, porque si no, se nos dispara el tema y no es clase de derecho penal, es clase de derecho civil. Este tema lo tienen en el 1319 y siguientes, que habla de los delitos y los cuasidelitos. Pero los delitos y los cuasidelitos nos llevan a un tema mucho más profundo, mucho más entretenido para nosotros los abogados, y mucho más importante, que habla de la responsabilidad contractual y extracontractual. ¿Sí? La responsabilidad es justamente responder patrimonialmente por el daño. Si nosotros vamos a los últimos artículos del Código Civil, se dice que una persona responde con todo su patrimonio, 2350 y algo, es el artículo. ¿Sí? Ahora bien, cuando hay un daño, un hecho ilícito, cuando hay un incumplimiento y había un contrato, se habla de responsabilidad contractual. Ahora, cuando lo que se viola es un deber genérico, se habla de responsabilidad extracontractual. Vamos a bajarlo a tierra. Contrato un banquete para el cumpleaños de 15 de mi hija. Y el banquete que llega está en mal estado. Teníamos un contrato, yo contraté el banquete, la obligación era que se entregara cierta cantidad de mercadería en determinadas condiciones y yo abonar determinado precio. No se cumplió con eso, se responde porque hay una responsabilidad contractual, se incumplió un contrato. Manejo mi vehículo, voy a alta velocidad y sin querer piso a una persona o cruzo un cartel de pare que no lo respeto y lamentablemente choco a otro vehículo, ahí hay una responsabilidad extracontractual, porque no había un contrato con la persona que viajaba en el otro vehículo o con el transeúnte que estaba cruzando la calle, pero sí hay un deber genérico de no dañar.
y tengo el deber de respetar las normas de tránsito, ¿sí? Entonces, responsabilidad contractual es cuando hay un contrato. Responsabilidad extracontractual es cuando no hay un contrato, pero hay una violación de un deber genérico. En los delitos hay dolo, hay intención, y en los cuasi delitos no hay dolo, pero sí hay culpa, negligencia, ¿sí? Por eso el 1319, que se los voy a leer para que les quede, dice: todo hecho ilícito del hombre, acá vieron que es ilícito, y en los cuasicontratos era lícito, ¿sí? Porque pagar la cuenta de otro no es ilícito, pero no cumplir con un contrato es un hecho ilícito, ¿sí? Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de reparar. ¿Cómo lo repara? Patrimonialmente. Recuerden que estamos en civil. Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, es decir, no le entregué el banquete en condiciones porque no me caía bien y porque no quise, ahí es un delito. Yo tenía la intención de dañar, ¿sí? Hay una intención, hay un dolo. Entonces ahí es un delito. Cuando falta esa intención de dañar, no tenía intención de dañar, pero usé materiales que no eran los mejores y quedó en malas condiciones, el hecho ilícito se constituye un cuasi delito. ¿Sí? No sé si queda bastante claro entonces. Delitos y cuasi delitos generan responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Responsabilidad civil, no penal, porque estamos en materia civil. Los delitos son aquellos hechos ilícitos que se cometieron con dolo. Tenía toda la intención de dañar y de no cumplir. El cuasi delito no tiene la intención, pero sí hay una impericia, una culpa, una negligencia, y por lo tanto ocasiono un daño. ¿Cómo reparo el daño del delito y el daño del cuasi delito? A través del mecanismo de la responsabilidad, siempre patrimonialmente. Si existía un contrato entre las partes, ahí tengo una responsabilidad contractual. Si no existía una responsabilidad entre las partes, pero sí existía, pero existe un deber genérico que yo violo, ahí hay una responsabilidad extracontractual. ¿No? Espero haber sido clara hasta ahora y que me puedan seguir. Muy bien. La responsabilidad extracontractual, lamentablemente, no tenemos una, como veníamos hasta ahora con un esquema que yo les decía, de 1309 al 1313. Lamentablemente la responsabilidad extracontractual está esparcida por todo el código y toma artículos de diferentes lugares y con eso se arma, ¿sí? El tema. Por eso quizás es un poquito más complejo y está bueno que lo continúen el tema en el manual o en algún otro material de estudio que ustedes tengan a la mano, ¿sí? Eso es algo que les va a ayudar y mucho. La responsabilidad extracontractual se podría decir que va del 1319 al 1332. Es bastante larga, pero tiene como algunos articulitos medio saltados. Distingue si hubo intención o no hubo intención. Si hubo intención, es un delito. Si no hubo intención, es un cuasi delito. Lo cierto es que con intención o sin intención, con dolo o sin dolo, se hizo un hecho ilícito, ¿sí? Ese hecho ilícito es un incumplimiento. Si es responsabilidad extracontractual, se incumplió un deber genérico. Le ocasioné a otro un daño, ¿sí? Por ejemplo, manejaba el vehículo y atropellé al otro vehículo. Puse la maceta en el balcón, no fui cuidadosa, cayó la maceta, le partí el capó del auto al vecino, ¿sí? Coloqué una pérgola en el fondo de mi casa, no la aseguré correctamente, cayó, rompió la cerca del vecino, rompió el techo del vecino. ¿Tenía intención de romper el techo del vecino? No. Pero tengo una responsabilidad extracontractual porque violé un deber genérico, el deber genérico de no dañar, ¿sí?
Entonces, siempre que no hay un contrato, estamos en la responsabilidad extracontractual. Y va por el 1319 y siguientes. El hecho ilícito, a mí me gusta, no tengo el pizarrón acá a la mano, como porque siempre me gusta hacerles un esquema, no me gusta el tema de compartir pantalla, porque después ustedes se limitan a sacarle captura de pantalla a lo que compartí, y de verdad que el material está bastante claro. Prefiero usar la clase para bajar a tierra, para poder hacer conceptos más amigables, que dar esquema de esquema de esquema que ustedes se aprendan de memoria, porque apuesto que si llegaron hasta donde llegaron y están donde están, es porque todos son capaces de poder entender. Si yo hice la carrera, me recibí de abogada y estoy dando clase de esto, es algo que todos podemos hacer. O sea que no los quiero subestimar. Y por eso no hago esquemas para que ustedes copien tipo loro y después repitan tipo loro. Prefiero bajar a tierra. En los elementos de la responsabilidad extracontractual, a mí me gusta hacer como un esquema de 3 elementos. Hecho ilícito, nexo causal y daño. ¿Sí? Y vamos a hablar de cada uno de ellos. El hecho ilícito, ¿sí?, es un acto jurídico que está valorado negativamente. Es como una ilegalidad, es una conducta ilícita, ¿sí? Es aquella que viola una obligación impuesta por la ley. Por ejemplo, manejar a alta velocidad. Por ejemplo, hacer una segunda planta en un lugar donde no está permitido cierta altura a las construcciones, ¿sí? Es ilícita toda conducta contraria a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, al orden público. Y la ilicitud reposa en la existencia de una obligación de comportarse con la diligencia de un buen padre de familia. Por ejemplo, puse mi plantita al borde de mi balcón, y es bastante evidente que si viene una tormenta fuerte, como estos vientos que hemos tenido últimamente, bueno, lo diligente como un buen padre de familia hubiera sido quitar cualquier elemento que pudiera volarse. O asegurarlo de forma que yo evitara que se pudiera llegar a caer. Eso es actuar con la diligencia de un buen padre de familia. Si no lo hago, la maceta se vuela y le parte el auto al vecino, hay un hecho ilícito. ¿Sí? Si, como otro, contrario a la ley, el de conducir, el no respetar el cartel de pare, el de conducir a alta velocidad en una zona de 45, conducir a 90, ¿sí? Y ahí ocasiono el accidente, o rompo otro vehículo, si hay algo que vaya contra las buenas costumbres, es decir, si las medianeras en un lugar tienen determinada altura y yo hago la mía demasiado alta o sin la diligencia debida y ocasiona un derrumbe hacia la casa del vecino y obviamente le causa deterioros en sus bienes, ¿sí? Ahí está el hecho ilícito. ¿Tá? El hecho ilícito, y ahí entramos en delito o cuasi delito, puede ser a título de dolo o a título de culpa. A título de dolo es cuando yo tengo la intención de dañar. Tengo toda la intención de provocar el daño que ocasioné. Puse la maceta a propósito sabiendo que se venía el viento, porque me molesta que el vecino me estacione abajo de mi balcón el vehículo, y sabía que iba a poner la maceta, o puse el palito medio flojo para que cayera y le rompiera todo el auto al vecino. Ahí lo hago con dolo, con intención. O puede ser culpa, que es un error, ¿sí?, contrario al orden público, pero no hay conciencia y voluntad. Hay una negligencia, hay una falta de diligencia, ¿sí? Puse la maceta, no me di cuenta que estaba tan cerca del borde, no me percaté de que el vecino abajo ponía el vehículo, ¿sí? Entonces hay que ver que esa culpa, ese concepto de culpa, no es de culpa como cuando nos dicen chiquitos, sos culpable de tal cosa. No, no es culpa de eso. Es una ausencia de diligencia, una falta de una imprudencia, una impericia. Me quise hacer el que sabía levantar una pared y levanté la pared y resulta que la pared se cayó y ocasionó daños al vecino. Eso me pasó por imperito. No tengo el conocimiento adecuado para levantar la pared. Entonces es un cuasi delito porque yo no tenía intención de que la pared se cayera y reventara no sé, el jardín del vecino o el porche o el garage del vecino, pero yo actué de forma imperita, o sea que actué con culpa. O una negligencia,
es decir, no actué con la debida diligencia o buen padre de familia, o una imprudencia, no tomé todos los recaudos necesarios que hubiera podido llegar a tomar para evitar el daño hacia el otro, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de esa culpa que tiene que ser como la valoración para ver si estoy en dolo o un hecho ilícito doloso o culposo, ¿sí? Entonces hay un hecho ilícito y ese hecho ilícito, ese no cumplir con la norma, con esa violación a ese deber genérico, ya sea a título de dolo o a título de culpa, ocasiona un daño, pero no cualquier daño. Yo les dije que tenía 3 elementos. Había también un nexo causal, es decir, que hay un hecho ilícito y un daño. Y tiene que haber una correlación entre el hecho ilícito y el daño, ¿sí? Y a eso se le llama nexo causal. El nexo causal es cuando es lo que une al hecho ilícito con el daño, ¿sí? Hay una definición que dice que existe nexo causal cuando el hecho sea normalmente idóneo por sí mismo para producir el suceso dañoso y tenga además carácter unívoco e inmediato. Significa que los perjuicios causados deben deberse al hecho ilícito y no a otra causa. Por ejemplo, puse la maceta en la punta del balcón, vino el viento, la cayó y se rompió el auto del vecino. Y después el vecino me dice, bueno, no, lo que pasa es que la maceta se cayó, y como la maceta se cayó, me rompió el vidrio, el capó, pero también atrás tengo una rueda desinflada. No, no. El hecho ilícito, que fue la caída de la maceta, ocasionó determinado daño, que es la rotura del auto, del vidrio y del capó. La rueda desinflada o rota o rajada, nada tiene que ver con eso. Entonces el nexo causal une el hecho ilícito con el daño, ¿sí? Y después vamos a qué daño es resarcible. Resarcible significa a qué daño es por el cual yo respondo. Yo respondo por un daño que sea directo, inmediato, actual, cierto, no reparado y relevante jurídicamente. ¿Por qué respondo por el daño directo e inmediato? Porque si no, podría llegar a ser una consecuencia, una causa-efecto sin límites. Ejemplo, un accidente de tránsito. No me fijé bien, me equivoqué, iba a una velocidad, no mantuve la distancia debida, frené y no me dio tiempo a parar y rompo el auto del viajante que iba delante mío, ¿sí? Lo choco de atrás. Resulta que le choco de atrás, reparar los daños ocasionados al vehículo es una determinada suma de dinero, pero queda muy afectado psicológicamente por ese incidente y no puede volver a manejar, tiene que iniciar una terapia psicológica y psiquiátrica porque queda muy afectado. Eso lo lleva a una profunda depresión y su esposa lo abandona. Como su esposa lo abandona, el suegro le pide la casa que les había prestado para vivir durante la vigencia del matrimonio. Como él se queda sin hogar, el jefe ha descendido mucho sus tareas en el trabajo y por lo tanto lo despide. Y en consecuencia termina sin trabajo, desempleado. Entonces ya empezamos a hacer como un raconto de una historia que ya no sabemos hasta cuándo respondemos. Y respondemos hasta cierto límite del daño. El daño es el directo y el inmediato, o sea, tiene un vínculo de causalidad. Se debe indemnizar el perjuicio que ocasionó la conducta ilícita, ¿sí? La actual, no todos los daños futuros que eso pueda llegar a traer, ¿sí? Sino lo que ya existe o se puede percibir a corto plazo, pero no las derivaciones que pueda llegar a tener a largo plazo. Debe ser un daño cierto, debe estar fundado en el hecho preciso, que no exista duda alguna de que ese daño fue ocasionado por ese hecho ilícito.
Tiene que ser un daño que no se reparó, es decir, que no haya tenido aún no haya tenido la satisfacción, y debe ser relevante jurídicamente, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el daño también es un concepto bastante complejo, entonces el daño se resarce en los daños materiales, el lucro cesante, en daño está el daño emergente, que es lo que yo tuve que pagar, por ejemplo, la reparación de la parte de atrás del vehículo, el lucro cesante, capaz que yo ese vehículo lo utilizaba para trabajar, entonces tuve que alquilar otro, entonces me salió un dinero que no debería haber salido de mi patrimonio para alquilar otro vehículo, y eso sería el concepto de daño, que entra lucro cesante y daño emergente. También se resarce el daño moral, por ejemplo, esa conmoción, esa sensación de disconformidad que tuvo la persona, cómo le afectó ese hecho, ¿sí? Se puede resarcir el daño material, que habla de daño lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante es lo que me perdí de percibir, y el daño material, el lucro cesante es lo que me perdí de percibir, y el daño emergente es lo que tuve que pagar que no debería haber pago, y también el daño moral, que afecta a la parte inmaterial, ¿no? Afecta a la perturbación que tuvo la persona. Ese sería el concepto de daño, que como ven es un concepto complejo porque abarca otras nociones. Daño material tiene lucro cesante y daño emergente. Lucro cesante es todo el dinero que me debió haber entrado que no me entró. Por ejemplo, lo usaba para trabajar, era una camionetita, tenía para hacer 3 fletes, no pude hacer esos 3 fletes, lucro cesante. Me perdí esos tres importes de flete. Eso se resarce. Daño emergente, tuve que alquilar otro vehículo para poder en los sucesivos días mientras reparaban el mío. O sea que tuve que sacar un dinero de mi patrimonio que no hubiera salido de otra manera, se llama daño emergente. O eventualmente pagué la reparación de mi vehículo, de mi propio peculio, de mi bolsillo, esperando a que el otro, porque no podía esperar el tiempo que el otro me lo abonara. Entonces lo pagué yo y después le presento la boleta para que el otro me lo pague. Eso es daño emergente. Eso es la esfera del daño material. Y después está el daño moral, que es una concepción doctrinaria que llevó bastantes años en construirse, pero habla de ese daño que sufre, que no es cuantificable en cuanto a lo material, sino que es esa perturbación, es el estado anímico del damnificado, ¿sí? Que puede variar según la persona y la condición. No es lo mismo una persona que es más vulnerable, más emocional, a una persona que tiene otras fortalezas, ¿sí? O sea, el daño moral va a depender de cada sujeto, no es algo que podamos tasar en forma uniforme a todos, ¿sí? Quizás que a mí me choquen no me ocasiona grandes perjuicios, quizás a otra persona le da un pánico terrible que hace que no vuelva a querer manejar o que le entre una patología psicológica de una agorafobia, de que ya no pueda salir a la calle o no pueda estar cerca de los vehículos. Eso se va a establecer en cada caso. Todo, obviamente, de lo que hablo se prueba mediante un juicio. Hay un juicio de responsabilidad extracontractual donde se debe acreditar el hecho ilícito, el nexo causal y el daño. Probado todo eso por todos los medios probatorios, que ahora más adelante vamos a ver la clase de prueba de las obligaciones, probado todo eso, se llega a una condena. Y la condena es resarcir ese daño. Se cuantifica el daño material, moral, ¿sí? Y se llega a una suma de dinero. Porque no nos olvidemos que estamos en el área civil y no penal. ¿Sí? ¿Cuándo no respondemos? ¿Cuándo no somos responsables? Cuando hay un corte en el nexo causal. Yo les dije que siempre que había un hecho ilícito que ocasionaba un daño, había un nexo causal, o sea, algo que unía, una causa-efecto. Este hecho ilícito ocasionaba este daño y por lo tanto yo respondía patrimonialmente. ¿Cuándo puedo exonerarme? ¿Cuándo puedo eximirme de responder? ¿Cuándo no voy a responder? Cuando hay un eximente de responsabilidad. Las eximentes de responsabilidad o las causas de justificación son las que cortan el nexo causal. Entonces no hay una unión entre el hecho ilícito y el daño porque lo corta la causa de justificación o el nexo causal. ¿Cuáles son las eximentes de responsabilidad?
La primera son las causas extrañas. Es decir, cuando hay concurrencia de otros elementos que atenúan o desplazan el vínculo que existe entre el hecho ilícito y el daño. Las causas extrañas pueden ser algo que no era esperable, ¿sí? O sea, que descartan la existencia de una hipótesis de delito o cuasi delito. Puede haber, como dice el 1322, hecho fortuito o fuerza mayor, un acontecimiento imprevisible, irresistible, ¿sí? Por ejemplo, un huracán y se lleva mi planta y rompe la casa del vecino, un desperfecto mecánico en mi vehículo que no me permite frenar y por eso choco a la otra persona, ¿sí? Cuando se rompe la dirección o se rompe algo en el vehículo. Yo había utilizado toda la diligencia como un padre de familia, tenía todos los servicios hechos, tenía todo el chequeo, pero bueno, pasa una causa extraña, cae un rayo, me afecta la parte eléctrica y hace que caiga mi poste a la casa del vecino. Eso es un hecho fortuito, una fuerza mayor. También algo que puede atenuar la responsabilidad, puede ser el hecho de la víctima, ¿sí? Por ejemplo, sin que excluya totalmente la responsabilidad, puede llegar a atenuarla y eventualmente puede llegar a atenuarla bastante. El hecho de la víctima es, por ejemplo, cruzó corriendo en mitad de calle, no cruzó en la cebra y no me dio tiempo a frenar y lamentablemente la choqué y le ocasioné un daño físico, ¿sí? Eso es algo que es un hecho de la víctima. O la intervención de un tercero, ¿sí? O sea, no respondería si puede haber algún otro hecho de alguna otra persona que ocasionara que ese daño fuera de esa entidad. Los hechos de justificación buscan legalizar el acto dañoso, quitándole el carácter de ilícito o culposo. Y ahí pueden entrar la legítima defensa o el estado de necesidad. ¿Sí? Estas no son eximentes de responsabilidad, son hechos de justificación. Por ejemplo, una legítima defensa, ¿sí? Puede ser la defensa contra un agresor que ocasiona un daño, o un estado de necesidad, es decir, que me defiendo y ocasiona un daño en mi defensa, y bueno, pero se entiende que yo estaba puesto en un estado de necesidad. ¿Cuáles son las fuentes de la responsabilidad? Lo dice el 1319, el hecho propio, ¿sí? O sea que respondo por los hechos que yo hago. Respondo por un hecho ajeno cuando el hecho lo ocasiona alguien que es dependiente mío, por ejemplo, un hijo, ¿sí? No solo responde por el hecho, sino por las personas que uno tiene bajo su dependencia. Si yo tengo empleados, respondo por los hechos. Mi empleado salió con la camioneta de la empresa y tuvo un accidente, yo respondo por el accidente de mi dependiente. Si mi hijo bajó los vidrios de un pelotazo de la casa del vecino, yo respondo por los hechos realizados por mi hijo porque es mi dependiente. O sea que respondo por mis propios hechos, por los hechos ajenos, que son los de mis dependientes, puede ser hijo, puede ser empleado, todas las personas que están bajo mi dependencia. Respondo por el hecho de las cosas, que es el caso que yo les ponía de la maceta, o sea, por todos los objetos que son míos, por las cosas de las que yo me sirvo, mi automóvil, por lo que yo tengo mi guarda, ¿no? Mi automóvil, mi perro, ¿sí? Si yo tengo un pitbull o tengo, no sé, no quiero nombrar ninguna raza específica porque a veces estigmatizamos, yo respondo por los hechos de mis mascotas, o sea, si se me escapa el perro y le muerde toda la cerca nueva que puso el vecino o le arranca todo acá yo vivo en el interior, tiene un hermoso fondo, toda una hermosa huerta, y mi perro decide hacer un gran pozo en toda esa huerta, respondo por el hecho de mi perro, que en este caso, por más que no me guste,
es por hecho de las cosas, porque no son todavía considerados sujetos de derecho, si bien yo lo considero como un dependiente, un hijo. Pero no, en este caso por el hecho de las cosas. O sea que respondo por lo que yo hago, respondo por lo que hacen mis dependientes, y respondo por los hechos que hacen las cosas de las cuales yo me sirvo. De mi auto, de mi maceta, de mi balcón, de los instrumentos que yo uso. ¿Sí? Hay responsabilidad de los daños, hay situaciones especiales, y puede ser la responsabilidad por la ruina de un edificio, el propietario del edificio responde, vieron que a veces se descascaran las fachadas, o los balcones no tienen el soporte adecuado, más allá de la responsabilidad que tiene el arquitecto, que tiene una responsabilidad decenal, más allá de esa también responde el propietario. Hay responsabilidad por los daños causados por los animales, ¿sí? Y justamente la responsabilidad de los animales no es lo mismo un animal común o doméstico, de los que llamamos domésticos, porque es una responsabilidad subjetiva, porque si yo usé la diligencia y aún usando la diligencia se me escapó, no es lo mismo que si yo tengo de mascota un tigre de Bengala, ¿sí? O un oso polar. No es lo mismo porque esos animales son animales salvajes, por lo tanto se entiende que mi responsabilidad es objetiva. Aunque yo hubiera tenido a ese animal encerrado bajo todos los cuidados posibles, si ocasiona un daño, yo objetivamente voy a ser responsable de ese daño que ocasiona. ¿Sí? Muy bien, espero que haya sido lo suficientemente clara. Es un tema largo, es un tema que lleva su cuidado. Traté de hacer la clase lo más amena y corta posible, nombrando los conceptos fundamentales, pero obviamente esta clase creo que es una de las clases que más va a ser cuestionada, la que más va a requerir dudas y la que más va a requerir lectura por vuestra parte, porque es un tema largo, que a simple vista parece que uno lo entendió, y después necesita una segunda y una tercera relectura, ¿sí? O sea que tengan cuidado con eso. Pero saben que está todo el equipo de Derecho Civil a sus órdenes, estamos haciendo esto de la sincronicidad, de poder estar en las clases cuando ustedes las vean, y también poder evacuar las dudas por todos los foros de Google. O sea que estamos a las órdenes, acompañándonos todos en este momento, que estamos, bueno, retornando en algunas cosas, y en otras todavía no. Entonces, es un momento especial para ustedes que están en primero, o si no están en primero, gente que está cursando recién la materia. Estamos todos poniendo el mejor esfuerzo para que juntos salgamos de esto. Derecho civil no es un monstruo, es algo que se puede salvar, es algo que se puede entender, todos son capaces, así que esto simplemente requiere una lectura profunda, y luego evacuar las dudas y no temer preguntar lo mismo una y mil veces, y las veces que sea necesario, hasta que lo logren entender, y no me vayan al examen o a la prueba a repetir como loros. Yo quiero que ustedes entiendan porque son capaces de entender, y apuesto a eso porque ahora son universitarios. Tienen un título, van a tener un título universitario, y yo necesito universitarios que entiendan, y por lo tanto no repitan como loros lo que dice un libro o lo que dice el código, que lo puedan aplicar en su vida diaria. ¿Está? Estamos a las órdenes, y bueno, ha sido un gusto. Los espero pronto.